Loving can hurt. Hola, buen día, ¿cómo están todos ustedes? Hoy nos disponemos a realizar un juicio crítico del templo de Santa Prisca. Estamos hablando de un templo que hoy en día es un monumento colonial localizado en la ciudad de Taxco de Alarcón, en el norte del estado de Guerrero, México. Se trata de un edificio construido en la década de 1750, más precisamente entre los años 1751 y 1758, y por obvias razones es dedicado al culto católico en esa población, cuya principal actividad fue y sigue siendo la minería de la plata. Para poder definir a qué estilo pertenece un edificio, primeramente tenemos que entender qué tipología de edificio es. En este caso estamos hablando de tipología religiosa, por lo tanto ya sabemos es un templo. Además de ello tenemos que ubicarnos en lugar y época que se da este edificio. Y esta manera de ver las cosas nos la dicta Carlos Marx en su filosofía, ya que él nos hacía entrever que todos somos pertenecientes a una época y a un lugar. Es así como él se hacía partícipe del capitalismo, de un sistema feudalista. Esta referencia hacia las personas nos da un preámbulo para aplicarlo en cuanto a los edificios. Hablar del templo de Santa Prisca en Taxco es dirigirse a la cantera y al oro trabajado en mano de los indios, ideado por Cayetano de Sigüenza e Isidoro Vicente Balbas, para dar resultado el exceso, el barroco que las manos indígenas llevaron a su máxima expresión, dejando al mundo sin poder superarlo. Hablando un poco de la disposición de los espacios, la nave del templo, situada de oriente a poniente, está compuesta de 4 tramos, divididos con pilastras, con contrapilastras, sobre la que descansan los arcos torales. Estos apoyos presentan tableros resaltados en los fustes, a manera de vigorosos almohadillados, que cubren también el intrado de los arcos. Los capiteles son de tipo corintio. Un fuerte y moldurado cornizamiento, que es una de las aportaciones más novedosas que recuerda el interior del sagrario de la ciudad andaluza. Como podemos darnos cuenta, todo se realizó de una manera muy minuciosa, y esto por el horror que provocaba el vacío, en función de seguir al estilo barroco. Además de ello, tenemos que tener bien presente que es un barroco novohispano. Estamos hablando de un estilo que se encontraba ya algo gastado. Primeramente Francia, que es donde nace este estilo, aunque aquí en lo que anteriormente era Nueva España se da con otro enfoque, y aquí mismo en México se habían construido un sinfín de iglesias con este estilo, a lo mejor en menor magnitud de ornamentación que implementaban los retablos, por lo que estamos hablando de una etapa final, la máxima expresión del barroco, llegando a un estado de sublimidad que daba pie a un nuevo estilo conocido como churrigueresco. Tomando en cuenta Kant, es como, viéndolo de cierta forma, puede llegar esto a ser la máxima expresión, llegar a un estado de sublimidad en cuanto a la belleza, por el exceso de ornamentación y buscando la exageración y la máxima belleza que puede encontrarse en una obra. Se podría hablar de emitir una crítica hacia un juicio lógico y racional, puesto que sigue en gran parte las reglas del barroco, aunque de cierta manera, si hablamos de que la arquitectura en cierta manera rompe reglas y va por nuevos caminos, buscando, es así como se crean los nuevos estilos. Por lo tanto, al romper unas reglas, logra llegar a un estado de sublimidad y imponer unas nuevas reglas que compongan ese nuevo estilo, conocido como churrigueresco en este caso. Al poder tratar de definir un concepto de la obra, nos meteríamos en el punto en que ésta presenta gran ornamentación. Puede entrar ahí los simbolismos, qué simbolismos representan cierta parte de la iglesia, aunque ya la tipología o la religión te marca ciertos estándares o ciertas formalidades y conceptualización espacial que debe de tener. Si bien arquitectos, retablistas, talladores, tracistas, pintores y decoradores traducen la plástica barroca encaminada a actuar de manera simultánea en la totalidad de los sentidos, esto viene a ser el triunfo de la conquista española, que se erige en las manos de los vencidos las que se manifiestan.
Allí cantan sus típides el oro, el lienzo y la luz. Si bien resulta representativo de cómo esto se estaba dando, cómo se da la conquista española y cómo los mismos indios que estaban en contra de esta religión son los que dan forma a esta construcción. Tratando de no emitir un juicio que va en función de mis creencias, tratando de entender cuál fue la intención del arquitecto, creo que tenemos que ir un poco más allá, sino quién fue el que mandó a construir la iglesia, puesto que la construcción fue ordenada por el minero catalán José de la Borda, uno de los más prósperos de la región tasqueña para el siglo XVIII. Aunque había llegado tan solo unos 35 años antes de la construcción del templo de Santa Prisca, José de la Borda ya era uno de los personajes más importantes del mineral, razón por la cual el arzobispo le permitió erigir la parroquia a su entero gusto. Por lo que José de la Borda no permite intromisiones en su proyecto de dar testimonio en público de su fe católica. Es por ello que los arcángeles 7, los seglares, tanto doncellas como confesores, los presbíteros, los obispos, los doctores, los evangelistas, los papas, los apóstoles, recrean los 9 retablos en exuberancia, para que quede constado, el esquema teológico va apareciendo en el decorado de manera gradual y ascendente. Se habla de que el tiempo de construcción de la obra fue relativamente corto, 7 años. Si bien el programa arquitectónico del templo lo comprende en muchos espacios, pero esto no lo exenta de cumplir adecuadamente con las necesidades que presentan los espacios. Y bueno, tal vez sea por la disposición del terreno, que es muy accidentado y no permite hacer de gran magnitud los espacios, por lo que, aunque cuente con muchos retablos y muchas partes vistosas, los espacios se sienten muy encerrados, por lo que demerita mucho la calidad. Y bueno, todo esto viene a contrarrestar todos los aspectos positivos que vinieran a beneficiar el templo en cuanto es la parte estética o de belleza en cuanto a la ornamentación. Si bien estamos hablando de una época en que la arquitectura era meramente formal y dejaba muy de lado la parte funcional, por lo que tratando de ser un poco justos, no podríamos criticar de la misma manera a una construcción que se elaboró en una etapa posterior, donde ya se daban esas corrientes racionalistas o funcionalistas que buscaban dar más allá de lo estético, buscar que funcionara de una manera adecuada. Y pues esto no se da en esta obra, pero es lo que se cumplía lo que se necesitaba, ser espacios altos, lujosos, donde se expusiera de la mejor manera la religión. Bueno, para entender un poco más la obra, tenemos que saber qué tipo de obras son las que estaban proponiendo los arquitectos, asimismo no solo esta obra, sino en otras partes de los países. Y pues dentro de lo que conlleva esta iglesia podríamos hablar de retablistas, arquitectos como pintores, y tenemos personajes como Isidoro Vicente de Balbas, retablista, Cayetano de Sigüenza y San José de Alba, arquitectos. En cuanto a las pinturas que muestra la catedral, estamos hablando de Luis Cabrera. Anteriormente hablábamos de que José de la Borda realizó la obra a su gusto, puesto que también cabe mencionar que Cayetano de Sigüenza tenía mucha relación con José de la Borda, por lo que pudiera haber entendido un poco más la intención de él y plasmando de la mejor manera, como se mencionaba anteriormente, de que él no quería hacer tan efusiva su fe, es por lo que remarcaba los retablos con gran ornamentación. Cabe resaltar que Cayetano de Sigüenza fue un arquitecto novohispano del siglo XVIII. En su época fue el máximo exponente del arte barroco en México. Cabe resaltar que la obra se encuentra rodeada de casas. Asimismo, la iglesia se encuentra en el primer cuadro de la ciudad, aunque se encuentra en unos terrenos muy accidentados y montañosos. Ha crecido notablemente la mancha urbana dentro de la zona. Bueno, por mi parte sería todo del juicio crítico. Gracias.
Loving can hurt.